Muy buenos días para todos los que se van sumando. Vamos a dar un espacio de 1 o 2 minutos para que terminen de caer los asistentes y ya comenzamos. Bueno, buenos días para todos. Vamos a ir arrancando. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta instancia. Antes que nada me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Magela Rotondo, soy líder dentro del equipo de Personal Bank. Por parte del banco también nos acompaña Francisco Preve, de la parte de productos de inversión de Personal Bank. Ahora en el día de hoy vamos a estar teniendo la grata compañía de Sabrina Derwich, es licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con máster en Finanzas por la Universidad de Torcuato Di Tella, cuenta con una gran trayectoria, con más de 12 años de experiencia en mercados de capitales, actualmente desarrollándose como Client Director del segmento Intermediate y Family Office de Schroders, con responsabilidad en Argentina y Uruguay. Sabina, es un gusto tenerte con nosotros, realmente estamos expectantes de que empiece la charla, así que te paso la palabra, no sin antes, por favor, saber que quedo a la orden para lo que precisen y que siempre sepan que pueden contactar a sus ejecutivos de cuenta para dudas, sugerencias y demás. Bueno, Sabrina, muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, gracias Ángela, gracias Fran por la invitación. Eh, Mi voz hoy no es la mejor, pero si me tienen paciencia y cada tanto puedo tomar un tecito, vamos a ir bien. Así que gracias de verdad, para mí es un placer estar acá con Itaú y dándoles esta charla que es de uno de los temas que más me apasiona hablar, sobre todo pensando que en la región a veces invertir en acciones se puede sentir como muy abrumador, muy arriesgado, entonces poder pensar qué está pasando en los mercados, cómo nos aporta diversificación, cómo es la perspectiva global en términos de acciones, me parece que siempre es clave y charlarles de uno de los fondos que más me gusta de la familia de Schroders. Yo previamente estuve del otro lado, entonces como consumidora de estos fondos también está bueno haber vivido la experiencia de estar del otro lado y ahora estar acá. Un poco de qué va la charla hoy y para que también, si tienen preguntas, no sé si hay un chat disponible, que también me las puedan hacer y que se Ahí, sientan Sabri, libres de... justo hago el comentario. Las preguntas, hay un módulo específico de preguntas y respuestas, no el chat que está deshabilitado. Les pedimos que a medida que vayan surgiendo las dejen por ahí, así las organizamos bien y al final de la charla podemos hacer la mayor cantidad de preguntas posibles para aprovechar a Sabrina. Excelente, entonces vamos a hacer todas las preguntas al final, pero las pueden ir ahí anotando en el módulo donde dijo Fran. Les voy a contar un poco de Schroders, les voy a contar un poco del contexto de qué está pasando en los mercados globales y sobre todo en los mercados de acciones. Después hablar un poco dentro de qué es lo que está pasando en los mercados, es cómo están compuestos los mercados hoy o los principales índices hoy. Y después hay la alternativa de inversión, que es una alternativa donde lo que planteamos es un fondo con foco sostenible de largo plazo. Este foco sostenible de largo plazo tiene que ver con todo lo que les voy a ir contando.
Acerca de Schroders, yo no sé cuántos acá conocerán la empresa, pero la idea es que podamos mostrarles que somos un equipo muy global, que está enfocado en principalmente fondos de inversión. O sea, Schroders lo que tiene es que hoy, sobre todo en Argentina y en Uruguay, es solo una gestora de fondos. Entonces, nuestro foco está en manejar estos fondos de la mejor manera posible. Hoy manejamos casi 1 trillón a nivel global. Tenemos más de 200 años de historia. Somos una de las pocas empresas que cotiza en el mercado, que tiene más de 200 años de historia. Tenemos oficinas alrededor de todo el mundo en 38 países y nuestro rating ESG, que es algo que nos hace muy, muy proud, es AAA. O sea, nuestro foco también está en poder pensar la sustentabilidad de un modo muy amplio y muy transversal. Nuestra huella global muestra cómo tenemos impacto en absolutamente todos los continentes. Nosotros acá desde Argentina manejamos tanto Argentina y Uruguay, tenemos colegas en Chile, tenemos colegas en México. Así que Latinoamérica es una región súper relevante para la empresa, pero además es una empresa con un footprint completamente global. Particularmente en Argentina también tenemos una gestora de fondos locales y esa gestora de fondos locales también tiene presencia ininterrumpida en el país desde 1932. También fue una de las principales o primeras gestoras en desembarcar en Argentina y siempre tuvo presencia en América Latina en estos 200 años de historia de Schroders. Así que para contarles un poco quiénes somos y por qué estamos acá, me parece que dar este pantallazo general tiene sentido. Ahora vamos a pasar a lo que tenemos ganas de charlar, y es los mercados de acciones globales. Hay algo que estuvo pasando en los últimos meses, que es que venimos viendo mucha volatilidad en el mercado, están pasando muchas cosas, cada mes parece ser como un año. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Entonces, toda esa volatilidad, todos esos vaivenes que estamos viendo, que están muy sujetos sobre todo a temas políticos o geopolíticos en general, incluso económicos hoy en día o sociales, van impactando en los mercados. Entonces, pareciera ser que hoy, si tengo que empezar a invertir hoy, ningún mercado parece particularmente barato, sobre todo el mercado norteamericano, que es el que está más arriba. Si ustedes ven, este gráfico muestra cómo está la evaluación de los principales mercados del mundo. Estados Unidos es la linita azul oscura que está arriba, después tenemos UK, tenemos Europa sin UK, Japón y mercados emergentes. Si pueden ver, los mercados emergentes incluso también hicieron un pequeño rally en este año. Y cuando vemos qué pasa con los mercados, vemos que ninguno está particularmente barato. O sea, todos están por arriba del 0, que sería como el promedio. Abajo del 0 es barato, arriba del 0 es caro, en el 0 es neutro, cerca del 0 es neutro. Entonces, ¿qué pasa cuando pensamos de qué manera estos mercados están caros y vemos que no es todo lo mismo, no nos da todo lo mismo, que no todos los mercados están igual, que hay una diferencia muy grande entre empresas pequeñas y empresas grandes dentro de los mercados, y que esas diferencias entre empresas pequeñas y empresas grandes también se da diferente en diferentes partes del mundo. En el primer gráfico pueden ver cómo las empresas de growth, o sea, las empresas más grandes, en Estados Unidos crecieron muchísimo más comparativamente que el resto del mundo. Y las small caps es lo contrario, o sea, las empresas más pequeñas tuvieron mucho más crecimiento o sobreperformaron en el resto del mundo por sobre Estados Unidos.
Entonces vemos que, ¿qué está pasando en los mercados hoy? Y está habiendo mucha volatilidad, efectivamente. Si nosotros volvemos a este grafiquito, podemos ver que está habiendo mucha volatilidad, que además no es lo mismo si las empresas, si me enfoco en empresas grandes, si me enfoco en empresas pequeñas, que ya hay mucha diversidad dentro de cómo se están comportando los mercados, y que además, cuando vemos cómo son los flujos a nivel global de cómo invierten las personas, vemos que también esos flujos tienen divergencias. Entonces, esto es un gráfico súper interesante que muestra las compras netas mensuales de acciones internacionales, o sea, que no cotizan en el mercado norteamericano, pero por personas de origen norteamericano. Entonces, hay algo que está sucediendo hoy en el mundo y que es muy interesante de ver, que es cómo las personas vamos invirtiendo o vamos diversificando nuestras inversiones a lo largo de los ciclos económicos. Entonces, este gráfico nos muestra algo muy interesante, que es cómo se fue moviendo las inversiones de personas norteamericanas en acciones fuera de Estados Unidos. Que generalmente Estados Unidos o las personas en Estados Unidos suelen tener un home bias o un sesgo hacia su propio hogar muy grande, porque es uno de los mercados más grandes del mundo. Entonces podemos ver cómo en abril tuvieron ventas netas, pero en mayo compraron muchas más acciones internacionales. Entonces, todos estos picos donde vemos cómo se van moviendo los flujos de dinero, también nos muestran cómo va impactando la forma en la que invertimos como en la forma en la que tomamos decisiones, ¿no? ¿Cómo estamos tomando decisiones hoy? Incluso, si hacemos un poco doble clic, podemos ver y desglosar que las compras netas de norteamericanos de acciones fuera de Estados Unidos creció muchísimo más, y las compras netas de acciones norteamericanas por extranjeros incluso superó las de los estadounidenses. Entonces estamos viendo un flujo que se compensa. O sea, personas en Estados Unidos que están buscando globalizar sus carteras, pero también vemos personas en el resto del mundo que siguen mirando a Estados Unidos como el foco de las inversiones. Y creo que esto es súper relevante para la región porque estamos muy acostumbrados acá creo que muchas veces Estados Unidos nos es mucho más cercano culturalmente, entonces nos es más fácil a veces pensar en el S&P 500, por ejemplo, como índice de referencia para todo lo que es acciones. Entonces, entender un poco estos flujos nos da la pauta de hacia dónde está yendo el mercado hoy. Ahora, algo que les quiero mostrar también, que me parece que es súper relevante para tomar decisiones hoy, es que los mercados de acciones hoy se encuentran sobreconcentrados. Y esto tiene que ver un poco por cómo están compuestos estos principales índices. Me voy a tomar un poquito de té, permiso. Cada tanto voy a hacer pausita de té. Así mi voz aguanta toda la hora. Algo que nos muestra este gráfico, que es un tema que creo que viene siendo Vox Populi hace ya un tiempo, y es que el mercado norteamericano hoy presenta el mayor grado de concentración, o el S&P 500, el índice del S&P 500, que son las 500 acciones de mayor capitalización de Estados Unidos, presenta hoy el grado de concentración más alto de la historia. ¿Qué muestra acá? Que el peso relativo de las principales 10 acciones que componen el S&P 500 tienen un peso relativo de casi el 40% del índice. Entonces, ¿qué implica esto en forma gráfica? Creo que este gráfico es súper ilustrativo, y es que si tomamos las magníficas 7, que son estas 7 empresas
más grandes del mercado, Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta y Tesla, tienen un peso relativo igual al de Japón, UK, China, Canadá, Francia, Alemania y Suiza en conjunto. O sea, estamos hablando que 7 empresas pesan lo mismo que 7 países combinados en el ACWI. Incluso si hago un doble clic cuando vamos a las acciones más pequeñas, lo mismo pasa con acciones más pequeñas. Entonces estamos viendo que los principales índices están muy sobreconcentrados y sobre todo el mercado norteamericano, que tiene un peso relativo muy grande de estas 7 empresas. Voy a marcar. Algo que también es interesante de ver, y es que esto no es solo un fenómeno que afecta al mercado norteamericano, sino que la concentración en acciones grandes, las empresas grandes se están volviendo mega grandes, es algo que se da en todo el mundo. Y acá podemos ver cómo también los indicadores de Asia, por ejemplo, venían siendo muy dependientes de China o muy sobreponderados en China, que de repente China empezó a perder un poco de poder en el último tiempo, pero India y Taiwán siguen también siendo una ponderación muy alta dentro de todo lo que es Asia. Entonces eso hace que los mercados emergentes también estén sobreconcentrados, por ejemplo, en Asia como principal región. También pasa en Inglaterra, en el mercado de UK. Entonces estamos viendo que esto de la sobreconcentración es un fenómeno global. Y si bien podemos pensar, pero me estás hablando del mercado de capitales o de las acciones como si fuese la economía en general, decimos, bueno, ok, el mercado no es la economía, pero el mercado en Estados Unidos está muy orientado a lo que es el desarrollo de mercados domésticos, sobre todo por encima del resto de los mercados desarrollados. Entonces, sí podemos ver que los efectos más micro norteamericanos de economía doméstica impactan directamente sobre el mercado de acciones. Y dentro de esta sobreconcentración podemos ver incluso qué es lo que pasa cuando medimos la performance y por qué decimos que en los últimos tiempos la performance de estas 7 empresas más grandes que les mencioné antes tiene tanta relevancia sobre cómo actúa el mercado, sobre qué pasa en la performance del mercado. Y acá, también para pensar, y esto todo como el mensaje que nos va dejando es muy importante empezar a pensar en la diversificación de otra manera, ¿no? ¿Cómo nos planteamos una verdadera diversificación de los portafolios si hoy los principales indicadores o índices que hay en el mercado están sobreconcentrados? Y algo que también tiene sentido pensar dentro del segmento de diversificación es por qué tiene sentido pensar en estrategias globales para eso. Porque si vemos este gráfico que nos muestra el retorno de diferentes años calendarios medido en diferentes mercados, podemos ver que los colorcitos se van moviendo de arriba para abajo. Entonces, si bien Estados Unidos viene sosteniendo por muchos años, desde el 2018 más o menos, siendo el primer lugar, bueno, hay años y años, y no siempre hay un solo mercado o es el único mercado que sobreperforma. Entonces, es importante empezar a plantearse cómo diversificar de manera global las estrategias de inversión que vamos teniendo. Y esto tiene que ver un poco con cómo nos planteamos el largo plazo. Y algo que me parece que es muy importante empezar a pensar es que invertir en el largo plazo
tiene muchísima relevancia en cómo, o está muy atado a cómo pensamos la sostenibilidad. Voy a tomarte. Bueno, les voy a contar un poco de cómo el fondo piensa la sostenibilidad y cómo eso lo traduce en una estrategia de inversión. Algo que estamos viendo es que, o algo que vemos hace ya un tiempo, es que la sostenibilidad es una clave para el crecimiento sostenido a largo plazo. Y cuando analizamos empresas que piensan la sostenibilidad de una manera integral, vemos que esas ganancias que puede mostrar la empresa terminan siendo en el largo plazo mayores al consenso o lo que se estima. ¿Por qué? Porque muchas veces se subestima esa capacidad de generar valor que tienen las empresas que piensan en la sostenibilidad en una manera integral. Entonces, cuando pensamos el portafolio de inversión de este fondo en particular, lo que pensamos en hacer, y que tiene un poco sentido con lo que les comentaba de cómo están los mercados hoy, cómo son los flujos de inversión y además cómo están muy concentrados todos los mercados, es el equipo se nutre de todo nuestro footprint global para poder elegir esas 500 acciones que entran dentro de la plataforma. Ok, estas son buenas empresas. Después se busca atravesar estas empresas por diferentes como testeos. Uno es las credenciales ESG, de las cuales estas empresas de alta calidad, bueno, van quedando, de las 500 quedan 200. Después, lo que el equipo piensa es, bueno, estas son buenas empresas, son buenas, ¿cómo de estas buenas empresas hago buenas inversiones? Ahí va. ¿Cómo hago buenas inversiones? Entonces, la idea es atravesar por un análisis fundamental y de sostenibilidad cada una de las ideas de inversión que trae el equipo para generar estas excelentes ideas. Entonces, ¿cómo se genera una idea? Es, bueno, tenemos identificadas buenas empresas a nivel global que nos gustan. Después la atravesamos por un marco de sustentabilidad que nos da esas empresas geniales o great companies. Dentro de esas great companies, ahora lo mira el equipo de inversiones y lo que decide es, dentro de estas great companies que nosotros seleccionamos, cuáles son great investments. Y a partir de ahí, incluso dentro de las acciones totales que tiene el fondo, que son entre 30 y 50, hay acciones específicas en las cuales decide involucrarse activamente en el directorio. Entonces, este fondo tiene una capacidad también de generar cambios de largo plazo que es muy relevante sobre esta selección particular de empresas. Entonces, vamos a ver que entre 5 y 10 acciones totales de las que tiene el fondo además se involucra, propone. Y como les hablaba antes, creo que es súper importante mencionar esto de un foco verdaderamente global y un foco en el equipo, en cómo trabaja el equipo. Entonces, si bien tenemos un portfolio management team, que son los portfolio managers, hay un comité que es de sustentabilidad, que tiene gente que es específica de sustentabilidad, pero además gente que es específica de inversiones. Y en eso se combinan las dos cosas para poder entender dentro de esta selección de empresas que son geniales, cuáles son realmente buenas inversiones o excelentes inversiones. Sí. Entonces, para resumirles un poco qué hacemos, este es un fondo que busca seleccionar esas acciones globales, las cuales tiene mucha convicción. O sea,
no hay empresa dentro de este fondo del cual no estén altamente convencidos. ¿Por qué? Porque el foco está en encontrar aquellas inversiones que sean de alta calidad y que piensen en ese foco del largo plazo, en que esto es algo durable, ¿no? No va a estar cambiando todo el tiempo. Incluso a veces hablamos del fondo y las acciones mes a mes o trimestre a trimestre no suelen cambiar demasiado. Y ahora, para meterme de lleno en el tipo de fondo o el rendimiento del fondo, pueden ver acá cómo fue su performance a lo largo del tiempo. Y creo que esto también tiene sentido enmarcarlo, justo hablábamos con Fran el otro día cuando pensábamos un poco esta charla, y estos fondos siempre tienen sentido combinados con una estrategia de inversión más amplia. Está bueno que hablen con cada uno de sus asesores para ver cómo estos fondos globales pueden tener sentido para sus carteras de inversión en particular. Cómo se complementan con otras cosas, si tienen muy poca exposición a equity, cómo ese equity puede ser global o incluso si tiene mucha exposición a Estados Unidos, pero siempre marcándolo en un portafolio bien diversificado, en entender con cada uno de sus asesores cuáles son las necesidades particulares que ustedes tengan. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar en estas inversiones? Como les decía, en encontrar aquellas que tengan un crecimiento sostenible y que además ese crecimiento sostenible esté como sustentado por ganancias, ¿no? Queremos que estas empresas, nuestra tesis de inversión tiene que ver con que la sustentabilidad realmente trae mejores ganancias en las empresas, y esto muestra cómo en las últimas revisiones de resultados, las empresas que tiene el fondo incluso superaron en las expectativas de earnings, de ganancias, a el índice. Entonces, si yo lo mido contra el MSCI ACWI, que es el índice de referencia de todas las acciones globales, vemos que la selección que hizo el equipo de acciones individuales dentro del fondo, bueno, incluso superó las expectativas de ganancias del mercado. Y acá, para que puedan ver un poco más en detalle de qué va el fondo. Y estas son las principales 10 tenencias por overweight y por underweight, o sea, sobreponderadas y subponderadas. Y si podemos ver de las magníficas 7 que les mencioné, solo tenemos Microsoft. Ahí, pase de página. Tenemos Microsoft en una, que es una de las acciones que más les gusta al equipo. Tenemos Alphabet y tenemos Nvidia, que fue agregada hace poquito, acá, pero sigue estando subponderada. Y después no tenemos ni Apple, ni Amazon, ni Tesla, que son acciones que el equipo prefiere evitar. Entonces, si ustedes ven en la composición dentro del portfolio, tienen 0. Y acá están las principales 10 tenencias por peso absoluto. Y podemos ver, como les decía, dentro de las magníficas 7 tenemos Microsoft, Alphabet y Nvidia. Pero el resto no pertenecen a las magníficas 7 y muchas son globales. Si podemos ver, acá tenemos TSMC, que es emergente, porque está en Asia, bancos en Europa, tenemos en Estados Unidos, en UK, SAP es también europea, SAP es también una de las principales tenencias. Y si vemos cuál es el estilo del portafolio, la idea es enfocarse en aquellas empresas de alta calidad. Esto nos muestra que el foco está en calidad. Y ahora les voy a hablar de algunos casos particulares para que podamos hacer como un doble clic en algunas estrategias individuales y después vamos a pasar a preguntas.
Sabri, capaz que te corto con alguna pregunta antes de entrar Obvio. en los casos individuales y te dejo, mientras hablo, te tomas un té. Eh, Por lo favor, primero es fundamental que el té. al principio de la charla hablabas de que el mercado estaba caro y algunas preguntas que solemos tener es caro o barato según qué, medido cómo. Si un mercado está concentrado en estas cosas que están caras, ¿cómo eso puede cambiar? ¿Cómo se corrige? Digamos, ¿qué puede hacer uno para, ante esa corrección, si esa corrección fuera a darse por caída de valor de mercado, protegerse? Pero sobre todo esto, como cuando se habla de que el mercado está caro y concentrado, ¿de qué estamos hablando realmente? Miren, yo creo que los primeros gráficos que les mostré son súper como informativos en ese sentido. Entonces, si nosotros vemos, esta es la progresión desde 2020. O sea, tenemos 5 años de historia de los mercados, donde podemos ver, justo a junio de 2020 nos retrotraemos a la pandemia, ¿no? En el que el mundo no sabíamos bien para dónde iba a ir, los mercados se habían caído precipitosamente en marzo, abril, y después en junio, inmediatamente, o sea, 2 meses después dijimos, no, esto no pasó nada, seguimos todos encerrados, pero no pasó nada y los mercados ralliaron de vuelta. Entonces, hay algo que creo que está sucediendo hoy en día, que hay muchos frentes abiertos, ¿no? Y creo que esto es muy notorio desde la pandemia. Y lo voy a conectar con la segunda parte de esa que les dije, y es, desde la pandemia hasta acá pasaron 1.000.000 de cosas, ¿no? Tenemos pandemia 2020, guerra Rusia y Ucrania, que iban a recortar tasas, que no iban a recortar tasas, que iban a subir las tasas. 2020, la suba de tasas abrupta, muy atada también a los efectos de esta guerra en Rusia y Ucrania. Después, una guerra más en Medio Oriente, que parecía que Medio Oriente estaba dormido y de repente volvió a haber una guerra fines del 2023. Entonces, el mundo tiene muchos frentes abiertos hoy en día y eso hace que las variables económicas estén muy sensibles a qué es lo que está pasando. Hoy también vemos en Estados Unidos que si va a recortar o no va a recortar la tasa, estamos todos dependientes de, bueno, ¿y qué va a pasar con la inflación en Estados Unidos? Cuando en realidad no debería importarnos tanto. Ahora, eso pasa porque el mercado de acciones es uno de los mercados más relevantes a la hora de invertir. Si yo vuelvo a quiénes estamos invirtiendo en los mercados norteamericanos, en el mercado en general, somos todos. O sea, todos los continentes, los países hoy, estamos invertidos en estos mercados. Y nuestra riqueza depende también de eso. Entonces, como vos decías, Fran, está caro, barato, depende de qué. Como muestra este gráfico, los mercados no parecen estar particularmente baratos, parecen estar bastante caros, sin embargo, hay diversidad dentro de ese caro o barato. Y lo que parece estar caro dentro de Estados Unidos son las empresas más grandes, o focalizándonos en las Magníficas 7, pero no estar invertido en las Magníficas 7 también puede tener una consecuencia muy grande, porque son, como el mercado está tan sobreconcentrado, son las empresas que más impactan sobre el rendimiento de esos mercados. Entonces, creo que la conclusión es, los mercados están caros, sí, la gente sigue invertida, tanto a nivel global como a nivel doméstico, y esa sobreinversión sigue empujando el crecimiento. También, si me voy a cómo están los datos económicos, bueno, las empresas hoy siguen presentando buenos resultados y siguen mostrando crecimiento sostenible. Entonces, creo que ahí es donde tiene sentido empezar a pensar que si bien los mercados están caros, no todas las acciones dentro del mercado están caras y tratar de analizar o armar estrategias que tengan posibilidad de diversificarse bien a nivel global y tratando de elegir aquellas acciones o aquellas empresas que sean un poco más sostenibles en el largo plazo, hoy
tiene más sentido que en otros momentos donde el mercado está un poco menos sobreconcentrado y donde el riesgo que yo tenía de 7 o 10 acciones era mucho menor. ¿Tiene sentido? Sí, excelente, excelente. Creo que quedó claro. ¿Me Buenísimo. ¿Hay hiciste, alguna otra? me hiciste una pregunta para poder tomar té cuando yo te contestaba o era una pregunta en serio? No, para tomarte nada más. No, si querés pasamos para los ejemplos que creo que van a ser muy, muy visuales de cómo el equipo toma decisiones de inversión. Buenísimo. Mientras tomo té. Ok, vamos a algunos casos particulares. Nvidia es un caso que me parece muy interesante de analizar. De hecho, es una acción que el fondo no tuvo incorporada a su benchmark hasta enero de este año. O sea, se demoró un montón. Pasamos todo el 2024, el 2023 sin tener Nvidia. Dentro del 2024 incluso fue una de los principales detractores de rendimiento, porque la sobreconcentración del índice en una acción como Nvidia generó un poco también esa distorsión de, bueno, ¿qué pasa con los rendimientos? ¿Qué pasa si no tenés algo en el rendimiento efectivo de tu cartera? Así que Nvidia recién fue agregada al benchmark a partir de enero y recién fue agregada a la cartera, o sea, la fueron comprando a partir de junio. Entonces podemos ver que el equipo también se toma su tiempo en analizar, asesorar y entender. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que impactan a la decisión. Y hay algo que ellos vieron de cambio que me parece súper interesante mencionar, que es el cambio en el impacto medioambiental. Y es, hoy en día la inteligencia artificial consume mucha energía. Y esa energía, por lo general, no está enfocada en energía renovable, o no por ahora. Y Nvidia hizo un cambio muy grande a fines del 2024, donde empezaron a ponerse ciertos objetivos de eficiencia energética, incluso el proyecto Foxconn fue uno específico donde hicieron un matching de fábricas o algo así, no sé bien, y que redujeron hasta un 30% el consumo energético. Entonces, empezaron a plantear también la necesidad de generar un consumo energético que sea sostenible. Eso es algo que al equipo lo estimuló a poder agregarlo al benchmark. Y además, uno de los otros temas que era muy importante era como la accountability sobre los efectos reales de la inteligencia artificial. Entonces, algo que estamos viendo hoy en día o que nos estamos debatiendo hoy en día es, bueno, la inteligencia artificial medio es buena o mala, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cuáles son los efectos sociales que puede tener la inteligencia artificial? Y el equipo empezó a involucrarse dentro de la empresa y ver que tienen un comité de ética que está proactivamente trabajando sobre la seguridad y los impactos sociales que puede tener la inteligencia artificial. Para nosotros eso es clave para la sostenibilidad de largo plazo de una industria, pero sobre todo de la empresa. Hoy en día la conversación va sobre una cuestión muy ética del impacto verdadero de la inteligencia artificial y vemos que Nvidia empezó a involucrarse en eso. Y eso hizo que, bueno, el fondo pueda incorporarlo al benchmark. Y si bien veíamos que los consumidores, los empleados y los shareholders estaban muy bien antes, incluso también eso genera mejoras dentro de todo lo que es el liderazgo, cómo están los consumidores. Bueno, todo este conflicto de Estados Unidos y China también genera mucho ruido, sobre todo en Nvidia, y vimos que ahí la empresa tomó un montón de acciones también para protegerse
de todo ese riesgo geopolítico y hoy tiene consumidores sólidos. Y la verdad que es un mercado que vemos que puede seguir creciendo. Entonces, vemos que NVIDIA pudo resolver el tema ambiental y el tema regulatorio o ético o de gobernanza, y a partir de ahí lo incorporaron en el benchmark. Incluso el equipo está muy atento a cómo evolucionan estos indicadores o estos objetivos que se fue poniendo de eficiencia energética sobre todo, para ir monitoreando la inversión y ver cómo van manejando también eso. Otro ejemplo que a mí me parece espectacular, yo no sé si ustedes tienen o conocen la empresa, que se llama Fujifilm Holdings. Es una empresa que es de medicina, pero medicina completamente avanzada, y además tiene muy diversificadas sus unidades de negocio. Por ejemplo, tiene centros de datos, porque ellos veían que dentro de sus centros médicos tenían que guardar mucho dato, y eso, guardar datos, les permitió, bueno, diversificar una nueva unidad de negocios de cómo guardar datos de forma segura en el segmento médico. Y además viene trabajando en una estrategia de descarbonización hace ya largo tiempo. Es una empresa súper sólida, tanto de consumidores como de cómo están los empleados, cómo son sus suministros de proveedores, y sobre todo el impacto medioambiental. Entonces, es una empresa súper interesante de analizar. Y si quieren les cuento un poquito. Por ejemplo, Microsoft es otra que se me viene a la mente, que no la tengo en la presentación. Microsoft es otra que al fondo le encanta hace ya bastante tiempo, y la verdad es que Microsoft viene teniendo una estrategia de descarbonización que tiene un objetivo para 2030 no solo de carbon zero, sino de carbón negativo, y es como uno de los best in class, ¿no? De las magníficas 7 en temas de sustentabilidad, de ESG, y bueno, es otra empresa que les gusta mucho. Muchas gracias, Sabri. Creo que quedó muy clara la tesis de inversión del fondo y bueno, un poco la visión que tenés tú y Schroders sobre los mercados. Tengo una pregunta que creo que va a ayudar además a reforzar esa visión y esa tesis de inversión que tiene el fondo, y es, parece que demoran mucho en agregar una acción, como el ejemplo de Nvidia, que estuvieron un par de años como revisando si sí, si no, y bueno, en el medio se pierde mucho retorno. ¿No les preocupa como llegar tarde a esas inversiones? O bueno, ¿qué piensan de eso? Mira, lo voy a responder como Sabrina, ¿no? Esta va a ser mi visión personal, así que mini disclaimer, pero creo que cuando uno plantea la posibilidad de invertir en el largo plazo estamos hablando a 10 años vista. Llegar unos meses tarde porque o un año tarde porque te tomaste el trabajo de hacer un análisis exhaustivo, meterte en las decisiones de la empresa o tratar de entender verdaderamente cuál es el impacto que puede tener el mundo, que está tan cambiante hoy en día. Bueno, cuando uno lo piensa en perspectiva, termina siendo poco tiempo, ¿no? Entonces, a veces un fondo como este es un fondo donde capaz sí se puede perder algo por ser más lento, por decirlo de alguna manera, pero eso, si yo vuelvo a los rendimientos, en el largo plazo y en los 10 años, eso no te impacta, porque tu rendimiento a 10 años sigue siendo súper sólido. Entonces, tratar de pensar las inversiones en un plazo más largo y no estar tanto buscando el éxito o el próximo next shiny thing, puede tener sentido, porque muchas veces tenemos eso en otras cosas. No sé, yo vivo acá en Argentina y la gente que tiene exposición a bonos argentinos, bueno, un poco busca ese tipo de alternativas también. Entonces, bueno, plantearnos la posibilidad de que hayan
parte de nuestras inversiones, pensando con otro foco, creo que tiene ese sentido. Excelente, queda claro la prioridad de estudiar bien una empresa y bueno, sin pensar demasiado en el corto plazo, sino más bien en un largo plazo sostenible. Y viste, particularmente creo que con el tema de la inteligencia artificial es un tema donde, bueno, esto es relevante, ¿no? Pensar en la sostenibilidad en el largo plazo, en los efectos verdaderos que puede tener la inteligencia artificial. Hoy nos estamos planteando todos estos temas desde un lugar ético, cómo va a impactar en el mercado laboral. Bueno, tratar de estar en el lado como correcto de esto lleva tiempo, lleva trabajo, lleva investigación y creo que eso es algo que está bueno que todos nos vayamos planteando, ¿no? ¿Cómo vamos a jugar este futuro que realmente es incierto y no sabemos bien cómo va a venir? Excelente. Bueno, Sabrina, Magela, muchas gracias por acompañarnos hoy. Terminamos siendo respetuosos con el tiempo de los clientes. Gracias, Sabrina, por el esfuerzo. Sabemos que peligró tu charla y tu voz, sobre todo hoy. Así que verdaderamente gracias por hacer el esfuerzo de estar acá. Gracias, Magela, en representación de Itaú Personal Bank como team leader. Y bueno, nosotros nos ponemos a la orden, por supuesto que los alentamos a hablar con sus oficiales de cuenta para entender el contexto de un portafolio de inversión, cómo puede o no puede, según el perfil de cada uno y el perfil del portafolio que cada uno tenga, integrarse esta idea de inversión o alguna otra. Así que bueno, los alentamos a contactarnos. Aquí estamos para ustedes. Muchas gracias. Gracias, chicos, un placer. Muchas gracias.